el mercado y Cencosud. En febrero se recupera un poco, pero acá está claro que en marzo, que empezó el estado de emergencia, hay un salto importante, ¿no? Y es por la llamada compra de pánico, ¿no? Salieron todos los clientes de Bonimetro y en general de los supermercados a comprar, ¿no? A estoquearse porque nadie sabía lo que se venía, ¿no? Entonces hay un salto importante en marzo. Ya más adelante vamos a profundizar cuáles fueron esas variables, ¿no? Si fue por el lado de las transacciones, fue por el lado del ticket promedio, ¿no? Pero en primera instancia hubo un salto importante. Ahí se fue desacelerando en la categoría pollos. Igual vemos que en abril Cencosud crecía en ventas doble dígito, muy por encima del arranque del año, pero ahí también hay una desaceleración en la venta, ¿no? Ya más adelante vamos a ver los motivos, pero les voy adelantando que fue por un tema de reducción de transacciones. De hecho, desde al poco tiempo de empezar el estado de emergencia, se empezaron a haber restricciones horarias, dejamos de abrir los domingos los supermercados, y eso generó que las transacciones caigan, ¿no? Pero a pesar de eso, otras variables tuvieron otro tipo de desempeño, que vamos a ver más adelante, ¿no? Y también hablando un poco del mercado, otra cosa que sucedió y que favoreció a los supermercados en general fue de que el mercado tradicional minorista, a pesar de que el precio del pollo venía hacia abajo en los mercados mayoristas, el mercado tradicional no trasladó esa baja de precio. Más bien hasta subió un poquito, ¿no? Y dejó el precio del supermercado relativamente mejor que el mercado tradicional. Entonces, mucha gente se volcó hacia los supermercados porque teníamos un mejor precio que el mercado tradicional. Mucha gente se volcó hacia el supermercado porque empezaron a cerrar los mercados, ¿no? O mucha gente fue al supermercado porque empezó a escuchar noticias de que en los mercados era un foco de contagio, ¿no? Entonces, de una u otra forma, los supermercados nos vimos favorecidos. Luego, acá en un segundo gráfico, quiero mostrar también los congelados, que tuvieron una evolución todavía aún mayor, ¿no? Vemos que antes del estado de emergencia, el mercado crecía muy bien, a doble dígito, pero da un salto importante en marzo, ¿no? Crece 65%, o sea, crecimientos normalmente nunca vistos, ¿no? Por lo menos en los últimos 5 años. Y eso se debe y se hace sostenible, ¿no? En abril sigue con el crecimiento, en mayo sigue con el crecimiento de doble dígito. Ahí vemos que Cencosud performa muy bien en abril, por encima del mercado, en mayo también. Y en junio, más adelante les voy a enseñar un poco de información de junio también, todavía sigue con crecimientos importantes, ¿no? ¿Y eso a qué se debe? Se debe a que las personas, sobre todo en marzo, que empezó el estado de emergencia, vieron como una alternativa la compra de productos congelados para poder estoquearse, ¿no? Para poder estoquearse sin el temor de que se te venza, ¿no? Los congelados todos sabemos que tiene una vida útil mayor, ¿no? Entonces, la gente lo hizo en marzo, que es la llamada compra de pánico, y lo ha seguido haciendo. O sea, todavía, a pesar de que tenemos ya 100 días en el estado de emergencia y hay más claridad de la situación, todavía es una categoría que sigue evolucionando bastante bien, ¿no? Yo creo que los consumidores, los clientes de Bonimetro le han encontrado más valor a esta categoría de congelados, ¿no? Se han dado cuenta que es igual de buena que los cortes frescos, por decirlo de una forma, ¿no? Y hay muchas opciones también en el surtido. Y otra categoría que quería mostrar es huevos, que también está relacionada a los productos avícolas. También vemos que huevos, antes del inicio del estado de emergencia, ya venía creciendo bien. El mercado crecía de alrededor del 20%, y da un salto importante en marzo, de la misma forma que pasó en congelados, aves y pollos. Se mantiene en abril, se mantiene en mayo el crecimiento, y acá vemos que el mercado crece muy por encima de Bonimetro. Y eso se debe a que el formato más es muy relevante, se ha vuelto muy relevante, sobre todo en esta coyuntura, por la cercanía y por la capilaridad que tiene. O sea, los más están por todos lados,
de la ciudad y se vuelve una buena opción. Y huevos se ha vuelto de los productos más vendidos en más. Entonces, por eso, Supermercados Peruanos, con su formato más, está capitalizando muy bien el tema de los huevos, ¿no? Cencosud también, obviamente, crece mucho, ¿no? 31% en marzo, 10 veces más. En abril sigue creciendo 37%, muy por encima de lo que venía creciendo antes del estado de emergencia. Aún en mayo crece doble dígito, entonces todavía el consumidor sigue como que en modo estado de emergencia y tomando sus previsiones, ¿no? Entonces, está claro que vemos que durante la coyuntura actual, los congelados de aves y huevos han presentado un crecimiento significativo en el mercado moderno, ¿no? En los supermercados respecto al año anterior. Y vemos que pollos presentó un avance importante en marzo y ahí ha ido desacelerando, y eso vamos a profundizar más adelante, ¿no? En esta diapositiva, acá ya es donde voy a profundizar un poquito más, por ejemplo, en la categoría pollos. Acá voy a hablar de las principales variables que están relacionadas al cliente. Por ejemplo, transacciones. Vemos que la variable de transacciones antes del estado de emergencia, en enero y febrero, en pollos, empezaron un decrecimiento para Buen y Metro, pero ahí se fue recuperando en febrero, y de ahí nos agarró el estado de emergencia y vemos que hay un crecimiento importante, ¿no? Un 10% más de transacciones versus el año pasado, ¿no? Las restricciones se fueron dando de a poco, ¿no? No fueron de un momento a otro. Entonces se generó una compra de pánico, la gente se estoqueó y ya empezó a caer el tema de las transacciones. Y yo acá tengo data actualizada hasta el 21 de junio, las transacciones siguen siendo por debajo del año pasado. Todavía nos afecta, indudablemente, la restricción horaria, si bien ya no es tan crítico como al principio, igual un domingo cerrado nos afecta muchísimo a los supermercados, y menos horas de venta. En este caso estamos, me parece, como 3 horas menos todavía de venta diaria. De hecho, nos afecta en el tema de transacciones, ¿no? Aparte, y a medida que han ido pasando los meses, indudablemente los mercados ya, por ejemplo, en mayo-junio, ya vimos que los mercados ya se empezaron ya empezaron a aplicar los protocolos, empezaron a aplicar los protocolos sanitarios, entonces ya la gente iba con menos miedo a los mercados, los organizaron mejor, se desarrollaron los mercados itinerantes, ¿no? Para pollos, donde la idea era vender un pollo barato y eso empujar a que el mercado tradicional también baje el pollo. Entonces, ya como que los mercados empezaron a bajar el precio del pollo para ser más competitivos, gracias a la presión que generó o que está generando los mercados itinerantes, de tener un precio del pollo competitivo. Pero en los supermercados pasó algo positivo, ¿no? Hubo una mejora en el ticket promedio, ¿no? Si vemos acá antes del estado de emergencia, el ticket promedio, por ejemplo, en pollo está alrededor de 20 soles. Acá estamos hablando de pollo entero fresco y los cortes de pollo en general. Pero vemos que en marzo da un salto y eso, más bien, en abril sigue creciendo y se sostiene hasta junio, se sigue sosteniendo el ticket promedio alto, de 23 soles. Y eso se debe principalmente a que la gente está yendo con menos frecuencia al supermercado, pero está llevando más cosas en su ticket, está llevando más productos de pollo en su ticket, o productos también de un poquito más de valor también. Entonces, va con menos frecuencia, pero ese ticket de esa compra con más productos o productos de mayor valor, ¿no? Acá para nada hay un efecto de alza de precio, todo lo contrario, nosotros como supermercados, en el pollo, en vez de subir el precio, más bien lo bajamos, ¿no? Lo bajamos y hemos sido muy competitivos desde marzo hasta la fecha, teniendo precios versus el mercado tradicional súper competitivos, ¿no? Y en general, todo el canal ha estado en esa situación. Por otro lado, vemos que el gasto promedio, ¿no? Como saben, el gasto promedio, el ticket promedio, las transacciones explican al final lo que es la venta, ¿no? Que vimos en la diapositiva precedente, ¿no? Vemos que el gasto promedio a partir de abril
sube, ¿no? Ya en marzo ya está en 37, 38 soles, por encima de enero y febrero, y todavía sigue un poquito más alto, ¿no? Pero en pollo vimos que al final en valor estamos en el caso de julio estamos creciendo, ¿no? Pero es más por un efecto de transacciones, ¿no? En el momento que las transacciones se recuperen, indudablemente vamos a nuevamente recuperar el valor que se ha perdido, ¿no? Una caída en junio de 22% de transacciones es muchísimo, ¿no? Luego podemos ver lo mismo para congelados de aves, ¿no? Una categoría que se ha comportado de una forma distinta a los cortes frescos, ¿no? Vemos que en enero y febrero las transacciones estaban a un nivel de 91.000 transacciones por mes. Vemos un salto muy grande en marzo, pasamos a 162.000 transacciones en cortes de pollo congelado, y vemos que se sostiene, ¿no? O sea, en marzo crece mucho, 31% más que el año pasado, en mayo sigue creciendo un 27% más, pero ya vemos que hacia junio ya se empieza a moderar, ¿no? Ya hace sentido, porque ya al 21 de junio ya las personas tienen mucho más certidumbre, ¿no? De lo que está pasando. Ya la incertidumbre que se tenía en marzo o en abril, yo creo que ha bajado muchísimo, ¿no? Ya se están abriendo prácticamente todas las industrias, la gente ya está yendo a trabajar, entonces ya se empieza a normalizar, se podría decir, el tema de las transacciones a junio, ¿no? Vemos el ticket promedio, el mismo patrón que en pollos, ¿no? Vemos que el ticket promedio, antes del estado de emergencia estábamos en 11 soles o 12 soles, y pasamos a 14 soles y se ha mantenido hasta junio, se mantiene el ticket promedio alto, ¿no? Todavía la gente sigue comprando, se está estoqueando un poquito más todavía en los productos congelados. Acá he mostrado un nuevo indicador que es la frecuencia, ¿no? Acá también hay un efecto adicional al crecimiento de las transacciones, adicional al ticket promedio. Vemos que la gente está viniendo con más frecuencia que el año pasado a comprar productos congelados. O sea, el cliente de Bonimetro le ha encontrado valor a los productos congelados. Porque yo creo que ahora que han tenido oportunidad de probarlos y de comprarlos por necesidad, se han dado cuenta que hay un buen surtido, la calidad es buena, hay variedad. Entonces yo creo que en el caso de los congelados de aves, cuando ya pasen los meses y la situación se normalice un poco más, yo creo que igual mi expectativa es que es una categoría que va a estar en una posición mejor que la que empezamos el año indudablemente, ¿no? Porque los clientes han conocido lo que tenemos en la parte de congelados. Y en tema de gasto también vemos, ¿no? El mismo efecto, ¿no? En enero, febrero el gasto estaba alrededor de 13 soles, da un salto a 17 soles en marzo y se mantiene parejo, ¿no? Entonces, vimos en las diapositivas anteriores, vimos que congelado fue una de las categorías que más creció. Claro, las transacciones subieron, el ticket promedio subió, la frecuencia, los clientes vinieron con más frecuencia a nuestras tiendas y el gasto promedio subió. Entonces, eso redunda en un crecimiento importante en las ventas, ¿no? Y mi expectativa es que yo creo, estar en una situación mejor que la que empezamos el año y se va a mantener. Luego huevos, la misma dinámica, ¿no? Vemos que las transacciones estaban en enero y febrero alrededor de 350.000 al mes, crecimientos bajos, da un salto, así como el pollo, un salto importante, un 10% más de transacciones, por las llamadas compras de pánico. De ahí se empieza a moderar en abril, ¿no? Pero igual que el pollo, ya empieza a caer, ¿no? Y yo pienso que es por las mismas razones. En realidad el huevo también ha sido una proteína muy valorada, sobre todo en esta coyuntura, ¿no? Porque tiene precios bajos. Yo creo que al principio del estado de emergencia también se especuló un poco en el mercado tradicional con el precio del huevo, a diferencia de los supermercados en general, que mantuvimos precios pre-estado de emergencia, y eso ayudó muchísimo a generar confianza y que las transacciones se mantengan, ¿no? Pero ya nuevamente, ya si ven en junio, ya hay una caída en las transacciones, ¿no? Porque ya los mercados, nuevamente las personas están yendo a los mercados, el precio seguramente ya más nivelado, ya no hay tanta diferencia versus el mercado tradicional, entonces ya las cosas empiezan a irse a su
a su normalidad. Pero si vemos el ticket promedio, ahí sí vemos que hay un crecimiento, ¿no? Igual las personas que van a los supermercados todavía están llevándose un poco más de huevo que lo que hacían el año pasado, ¿no? Y eso genera un ticket mayor. Luego, y eso se redunda en el gasto, ¿no? Vemos que el gasto está alrededor de 14 soles en enero y febrero, pero para marzo sube el gasto a 16, en abril sigue subiendo, y ahora ya está con una pequeña tendencia a la baja, ¿no? Pero aún todavía por encima de enero y febrero, ¿no? Todavía el cliente está comprando un poco más que lo que compraba el año pasado en huevos, ¿no? Entonces, en líneas generales, para lo que es pollos, huevos y los congelados, vemos que el performance en general ha sido bueno para el supermercado, ¿no? Ha sido bueno el performance. Ahora vamos a entrar a la parte de porcinos. En el caso del cerdo, acá sí me sorprendió mucho el salto que ha dado la categoría, ¿no? Vemos que empezamos el año con crecimientos bajos, ¿no? El mercado empezó con un crecimiento del 3%, febrero prácticamente hubo crecimiento marginal el mercado, pero en marzo, que empezó todo el tema, empezamos a crecer 30% el mercado, ¿no? Y en abril 38 y en mayo 41, o sea, un crecimiento sostenido en el tiempo, ¿no? Más adelante voy a ver data de junio, pero acá vemos que claramente cerdo ha performado muy, muy bien, ¿no? En el tema del cerdo, también lo que sucedió fue que el mercado tradicional también, yo creo que al principio seguramente empezó a especular un poquito con el precio, me refiero a las primeras semanas, ¿no? Después ya todo empezó a llegar a la normalidad, ¿no? Después también aparecieron los mercados itinerantes de cerdo para ayudar a la demanda, ¿no? Porque sé que por la parte de la producción, por la parte de la oferta, había mucha oferta de cerdo, ¿no? Lo mismo en pollo. Sé que en la parte de la producción de pollo y la producción de cerdo, por la caída del sector restaurantes, por los cierres de los mercados, sé que estaban con mucho stock, ¿no? Estaban con mucho stock, y obviamente al tener el mercado tradicional medio complicado, no tenían por dónde salir con todo ese stock, ¿no? Entonces, ahí es cuando se vuelcan, por ejemplo, en el lado del pollo a los supermercados, y aprovechamos nosotros eso, ¿no? Dando un buen precio, al precio del pollo entero, por ejemplo, una buena oferta para nuestro cliente, y asegurando la disponibilidad de producto, ¿no? Igual en el caso del cerdo, ¿no? En el caso del cerdo en ningún momento nos ha faltado cerdo en los supermercados. Entonces, hemos podido capitalizar eso, ¿no? Y eso es bueno. Acá también aproveché para poner algo de embutidos y fiambres, que está relacionado de una otra forma a la proteína del cerdo. También crecimientos bajos al principio del año, en febrero estuvo un poco mejor, pero ahí también igual, ¿no? Da un salto importante en marzo, en pleno inicio de estado de emergencia, sigue creciendo en abril, en mayo se modera, pero igual prácticamente como marzo, el mercado. Ahí vemos que Cencosud en mayo está performando hasta mejor que el mercado. Ahí en fiambres, yo creo que el cliente que va a Bonimetro y a los supermercados en general ha empezado a valorar mucho más los productos ya empacados desde el proveedor, ¿no? Ya desde hace varios años los supermercados venimos en una transición de reducir el granel para tener un producto ya empacado desde el proveedor, ¿no? Por ejemplo, nosotros en Metro tenemos la meta de poder vender prácticamente el 95% de nuestros productos de embutidos y fiambres ya empacados desde el proveedor, ¿no? Porque esto le da mucha información al cliente, eso le da seguridad al cliente, le da un producto de mayor vida útil al cliente, y sobre todo en estos tiempos que todos están preocupados por la parte sanitaria, también, obviamente, al salir esto empacados de origen, tiene cero manipulación y le da más seguridad al cliente, ¿no? Entonces, acá tenemos un efecto positivo en eso, ¿no? La gente ha ido a comprar estos empacados de embutidos y fiambres, y eso ha favorecido indudablemente también
también al canal. Bueno, acá entrando un poquito más al detalle, ¿no? En el caso de cerdo, las transacciones venían bajas al principio del año, vemos que en enero decrecíamos, en febrero decrecíamos en Bonimetro, pero con el inicio del estado de emergencia dimos un salto importante, empezamos a crecer 5, de ahí en abril crecimos 8, de ahí en mayo, yo creo que esto, no creo, estoy seguro por el efecto del Día de la Madre, crecemos un 22 y se sostiene todavía en junio el crecimiento, ¿no? Yo creo acá también que está ayudando mucho la campaña que tiene la Asociación Peruana de Porcicultores, la campaña de Come Cerdo, Come Sano, yo creo que ya desde hace buen tiempo está dando sus frutos, ¿no? Ahí Jennifer está haciendo un trabajo buenísimo por el lado de la asociación, y la verdad que ahora en el estado de emergencia he visto muy dinámico el tema de las ferias productivas, he visto muy dinámico el tema de los mercados itinerantes, y eso yo creo que está favoreciendo muchísimo al consumo de cerdo, ¿no? En realidad cerdo está creciendo a tasas muy interesantes y tiene mucho potencial por crecer aún, ¿no? Y acá claramente se ve eso, ¿no? Es más, acá vemos en el tema del ticket promedio que ya desde enero y febrero, por el lado de Bonimetro, habíamos mejorado en el tema del ticket promedio y se ha sostenido en el tiempo, ¿no? Acá la variable frecuencia de visitas. Acá vemos que las personas, los clientes de Bonimetro están viniendo con más frecuencia a comprar productos de cerdo, ¿no? Y eso es muy bueno. Y genera que el gasto promedio suba. Entonces, aquí el crecimiento en cerdo se explica principalmente por un incremento en las transacciones. Las personas están viniendo con mayor recurrencia al supermercado, a Bonimetro, y están teniendo un mayor gasto, ¿no? Y la verdad que el cerdo es una proteína muy buena, muy versátil, y se están haciendo varios desarrollos ahí de productos marinados de cerdo, y eso ayuda muchísimo a la categoría, ¿no? Por último, embutidos y fiambres, vemos que las transacciones, a diferencia de las otras categorías, todo el año vienen decreciendo. Y esto se explica porque nos estamos comparando contra un año que no teníamos los octógonos, ¿no? Lamentablemente el tema de los octógonos nos ha jugado un poco en contra. Yo espero que ya para el segundo semestre, que nos estamos comparando contra octógonos contra octógonos, ya esto se empiece a moderar. Y además también, aparte del efecto octógonos, la migración que estamos haciendo por nuestro lado en Metro, de poder llevar el 90% de nuestro surtido a empacado, sin WON, el 60%, también esta migración nos está jugando un poco en contra en la parte de las transacciones. Pero para el segundo semestre yo creo que eso va a ir mucho mejor. Si vemos el ticket promedio, vemos también que el ticket promedio antes del estado de emergencia estábamos en 14 soles, empieza a subir en marzo y ahora se sostiene alrededor de 18 soles, ¿no? La gente le ha encontrado mucho valor a los productos empacados, y es lo que viene creciendo muchísimo. Es más, las mismas fábricas, los mismos proveedores le han dado prioridad al empacado, ¿no? Y ahora que el cliente lo ha probado, yo creo que nos va a permitir estar en una mejor situación que la que empezamos el año, ¿no? Porque le van a encontrar mucha utilidad a estos productos ya empacados de origen, ¿no? Y bueno, también se refleja en el gasto, ¿no? Vemos cómo el gasto ha crecido en el tema de embutidos y fiambres, ¿no? Entonces, el crecimiento de embutidos y fiambres que vimos en las diapositivas anteriores se explica principalmente por un incremento en el ticket promedio. Todavía la gente está llevándose un poquito más, asegurando su estoqueo para venir todavía menos al supermercado. Todavía la gente quiere venir lo menos al supermercado. De hecho, yo pienso que también la experiencia también no es de la mejor, ¿no? Porque a veces uno va y se encuentra con unas colas, te toma mucho más tiempo hacer la compra, entonces las personas prefieren ir lo menos, comprar todo lo que puedan y estoquearse un poquito más de lo normal, ¿no?
y por eso se ven estos resultados. Bueno, también me pidió Carlos que un poco le dé cuál es mi expectativa para los próximos 6 meses, ¿no? Entonces ahí yo tuve la oportunidad me hicieron llegar una presentación de Ipsos, de una investigación que hizo ahora en marzo, y he tomado algunas diapositivas, un par de diapositivas para un poco ver cuál es la expectativa de los entrevistados, ¿no? Que son los clientes, al fin y al cabo, ¿no? Los consumidores. Entonces acá, por ejemplo, se les pregunta, dentro de 6 meses, ¿cómo cree que administrará sus gastos? Y un 28% dice que los va a reducir, ¿no? Y de hecho a mí me hace sentido, ¿no? De hecho a mí me hace sentido porque, como todos sabemos, se ha generado mucho desempleo, como todos sabemos, si no estás desempleado, igual sabemos que las empresas van a entrar en un proceso de eficiencias, entonces también esa incertidumbre también en algún momento te pone cauteloso en el gasto, ¿no? Y acá te lo dice la encuesta, ¿no? En alimentación del hogar, un 28% cree que va a disminuir el gasto. Otra cosa que me pareció interesante fue el tema de las compras online. Vemos que hay un 21% que dicen que aumentarán sus compras online. Eso me parece interesante, porque ha sido un canal que ha estado y está en los supermercados, pero no, hasta antes del estado de emergencia, como que su crecimiento ha ido muy lento, ¿no? Ha podido ir creciendo más rápido en el tiempo, pero la verdad que no ha crecido como ha debido, ¿no? Y como el estado de emergencia ha hecho que a la fuerza esto crezca, ¿no? Entonces ahora mucha gente le ha encontrado valor a las compras online, y ahora es momento de que los supermercados lo tomen en cuenta, ¿no? Porque es un canal adicional. Es más, también hay muchos proveedores que también están creando su propio canal online también, ¿no? Entonces, ahora todo el mundo quiere trabajar en ese canal como una opción adicional. Entonces hay que tenerlo bastante en cuenta. Bueno, acá les quería mostrar un poco como ejemplo, de hecho se ha trabajado mucho más cosas, de lo que venimos haciendo y a lo que apuntamos en Unimetro, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el lado de cerdo, de la mano con marcas importantes como Oso, como Cusqueña, marcas de valor, hemos desarrollado todo un surtido de marinados, ¿no? De cerdo, costillas a la barbecue, la panceta a la mostaza, con cerveza cusqueña y trigo, chuleta de cerdo, enrollados listos para hornear, ¿no? Ready to cook. También en pollo hemos desarrollado productos con valor agregado, con nuestra marca propia, ¿no? Pechugas de pollo rellena de jamón y queso, pechuga rellena de verduras, y estos son ejemplos, ¿no? Pero más o menos esa es esto es parte de nuestro ADN como Unimetro, ¿no? Buscamos permanentemente la diferenciación, buscamos permanentemente la practicidad hacia el cliente, y en base a eso hacemos todos nuestros desarrollos con nuestros proveedores estratégicos. Y un poco para ir terminando ya, algunas conclusiones. Bueno, en mi opinión personal, yo creo que si uno termina el estado de emergencia, mi expectativa es que el consumidor del canal moderno ya empiece a normalizar sus gastos para el tercer y cuarto Q, ¿no? Y yo creo que sí va a haber una desaceleración en las ventas, y explicada principalmente por una reducción del ticket promedio y el nivel de transacciones, ojalá, siendo optimistas, sean por lo menos las que teníamos pre-COVID y no terminen cayendo por debajo, porque ahí sí nos afectaría de forma considerable en las ventas. Otro tema como conclusión, para mí es relevante mirar es el e-commerce, ¿no? Que se vuelve un canal más relevante para los supermercados y deben revisar sus capacidades operativas, ¿no? Ahí nos vamos con las sorpresas. Yo cuando he querido comprar en el e-commerce, normalmente a ti te llegaba antes del estado de emergencia, te llegaba pues a los 2 días. En algún momento ya uno compraba por e-commerce, fuera el e-commerce que fuera, y te decían que te llegaba en 3 semanas. Entonces, como que nadie estuvo preparado, entonces es momento de revisar esas capacidades operativas y también revisar la propuesta de valor al cliente, ¿no? A un cliente más conectado hay que ver bien qué ofrecerle por el canal. No necesariamente es ofrecerle lo mismo que le ofreces en el piso de venta, ¿no? Como tercera conclusión, puse que el consumidor del canal moderno en esta nueva coyuntura busca productos que le permitan reducir tiempos. En realidad esto ya se viene de
meses atrás, ¿no? Ya todo el mundo quiere aprovechar el tiempo al máximo, ¿no? Pero ahora más que nunca hay que desarrollar productos más prácticos, productos ya marinados, para que el consumidor o el cliente lo lo cocine rápido, los productos llamados ready to cook, o sea, listos para cocinar. En el caso de embutidos y fiambres ya empacados desde el proveedor, ¿no? Que te da muchas ventajas. Y por último, algo que pude ver es que los proveedores que tuvieron la mayor capacidad de adaptación a los cambios, ¿no? Generados por este COVID-19, que obviamente nadie se lo esperaba, son los que han capitalizado mejor las oportunidades de crecimiento en ventas, ¿no? O sea, hubieron proveedores que fueron muy eficaces en la gestión de su cadena de suministros y nos permitieron tener los productos en el momento que nuestros clientes los necesitaban, ¿no? Entonces, algunos proveedores lo hicieron muy bien, otros proveedores no tan bien, otros proveedores lamentablemente se quedaron. Y bueno, el resultado es que los que realmente se adaptaron rápido, los que hicieron una gestión eficaz, no necesariamente eficiente, pero sí eficaz de su cadena de suministros y permitieron que nosotros como supermercados tengamos los productos en vitrina, han capitalizado mucho mejor este estado de emergencia, esta crisis por la que hemos pasado y estamos pasando, ¿no? Bueno, eso es lo que preparé para hoy día. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta relacionada a temas comerciales. Espero haber sido claro. Gracias, Ignacio, por compartirnos tu información tan importante e interesante, sobre todo para el sector avícola y porcino. A continuación vamos a realizar la ronda de preguntas. Ya tenemos varias aquí en el chat. Tenemos la pregunta de Emilio Jesús López Salinas. Él nos dice, ¿el análisis del huevo incluye en la categoría de huevo de corral o huevo de gallinas libres o solo huevo comercial? Gracias. No, incluye todo. Incluye huevo de corral, huevo de gallinas libres, toda la categoría completa de huevos. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Mario Rodríguez Ubillus. Nos dice, buenas tardes con todos, teniendo en cuenta el precio del pollo en granja, que es casi a costo de producción, y con la competencia del mercado tradicional, que tan probable es que el precio del pollo se mantenga en el sector retail durante el próximo trimestre 2020. A ver, no me quedó muy clara la pregunta, pero por lo que entiendo, a ver, ¿cuál es la expectativa? O sea, sabemos que en el estado de emergencia el precio del pollo vivo ha estado por los suelos, ¿no? Y sabemos que el mercado tradicional no lo ha trasladado en el momento, ¿no? O sea, cuando el precio del pollo, el mercado vivo estaba por los suelos, el mercado minorista tradicional todavía seguía vendiendo el pollo como si lo hubiera estado comprando a precios de enero y febrero, ¿no? Después, poco a poco, a pesar de meses, ha ido sincerando. La expectativa es que ahora, sé que se conversó este tema en el webinar de hace un par de semanas, sobre que han quedado un poco golpeadas las avícolas, ¿no? Sé que las más pequeñas han desaparecido, ¿no? Y las más grandes, indudablemente, han reducido, están reduciendo la producción, van a producir menos pollos, entonces va a haber menos oferta en general, esto lo van a hacer las grandes avícolas, porque han quedado poco golpeadas por toda esta situación, y por otro lado, la demanda está subiendo, entonces, porque ya se abren los restaurantes, ¿no? Ya empieza a dinamizarse la economía. Entonces, por un lado tienes tienes poca oferta para los próximos meses, la demanda nuevamente recuperándose, entonces va a haber presión, indudablemente, a que los precios suban. ¿Cuánto va a subir? No lo sé, pero va a haber presión al alza, sobre todo en algún momento, ¿no? Ok. A ver, tenemos otra pregunta de Martín Adriancén Arbulú. Él quiere saber si el mismo comportamiento se presentó en provincias y si la cadena de abastecimiento no se afectó. Bueno, de hecho, provincias más afectado. Y netamente por la cadena de abastecimiento.
Por ejemplo, en Arequipa, que es un mercado importante, tuvimos que retomar, dinamizar el tema con los proveedores locales. O sea, felizmente en Arequipa, al tener un proveedor local nos ayudó muchísimo, ¿no? O sea, tener ahí un partner local nos ayudó muchísimo en Arequipa, ¿no? En el norte también tenemos un buen partner de pollos, y también todo fluyó muy bien, ¿no? Pero en el resto de las provincias, por ejemplo, Huánuco, Huancayo, ahí sí, indudablemente por la falta de disponibilidad nos ha afectado, ¿no? Nos ha afectado, ¿no? También los productos congelados también, de hecho, por falta de disponibilidad en las provincias un poco más afectadas. El cerdo igual, ¿no? Porque hay que mandarlo desde Lima. Entonces, de hecho, nos ha afectado el tema del alza de los fletes, ¿no? Para llegar a provincia, pues todos sabemos que los fletes subieron, la falta de disponibilidad de móviles de transporte, hubo una alta demanda de transporte, entonces también el no tener el transporte en el momento también generaba que al final en provincias, por falta de disponibilidad, nos viéramos afectados. Pero eso ya está más normalizado, por lo menos en junio. Ya. Tenemos otra pregunta de Carolina que nos dice, ¿crees que el consumo de productos congelados, aves, se mantendrá como un hábito adquirido y que se consolidará en el comportamiento del cliente y en carne de cerdo? Bueno, yo creo que en congelados no vamos cuando ya a partir de julio, agosto, no vamos a ver los niveles de ventas que tenemos ahora, pero yo creo que sí vamos a estar por encima de los niveles de venta que teníamos en enero y febrero. Yo creo que en congelados de aves sí. Y en el tema de cerdo también quiero ser optimista, que también yo creo que vamos a estar en un estadio mejor que lo que empezamos el año. Yo creo que también. A ver, ya cerrando con las preguntas, tenemos una de Carlos Benito, nos dice, ¿cómo podemos mejorar la experiencia del cliente a través del e-commerce para que las ventas de carne de cerdo y de pollo no caiga por debajo de la tendencia que se ha venido teniendo antes del COVID-19? Buena pregunta. Bueno, lo primero como experiencia al cliente por el canal e-commerce es que el producto te llegue máximo en 48 horas, ¿no? Ideal que te llegue a las 24 horas. O sea, yo creo que lo primero que tiene que solucionar el e-commerce es esa capacidad de atención. O sea, que no pase más de 48 horas y tu producto ya esté en tu casa, para empezar, ¿no? Y por otro lado, yo creo que las personas que compran por e-commerce son personas que quieren ser muy eficientes con su tiempo, ¿no? Y no quieren ir a un supermercado donde ahí te toma un poquito más, ¿no? La experiencia es distinta, pero te toma un poquito más de tiempo. O sea, el que compra por e-commerce quiere comprar seguramente rápido, fácil, ¿no? Y que le llegue lo antes posible. Entonces, primero, los supermercados tienen que mejorar esa capacidad de atención, ¿no? Que no pase más de 48 horas y tu producto ya esté en tu casa. Y lo segundo, que las páginas web sean más sencillas, ¿no? Más amigables, más sencillas de comprar, que no hayan tantos pasos, o sea, los menores pasos posibles para comprar, y te presenten productos ahí diferentes, ¿no? Las novedades, ¿no? Sus lanzamientos, sus novedades, se presenten de forma rápida por el e-commerce, ¿no? Podría ser un canal también como para probar nuevas cosas, ¿no? Y si funciona, ya lo pones en el piso de venta. Entonces yo veo muchas oportunidades para el canal e-commerce. Ya. Ahora ya, para finalizar, la última pregunta nos dice, ¿usted cree que vaya a haber un cambio de hábito de consumo de pollo en pie para procesados o congelados? Un cambio de hábitos. Mira, la verdad que, a ver, es difícil, pero cambiar de hábitos es lo más difícil que hay, ¿no? Yo lo que creo es que cuando, no sé, esto sea a final del año, ¿no? Asumiendo que ya hacia final del año ya estemos en una situación más normal, ¿no? A como estábamos en enero y febrero,
Por el lado de congelados, yo creo que, como decía al principio, yo creo que por ahí sí la gente le va a tener menos miedo al congelado, ¿no? O sea, el peruano, el consumidor peruano, como que siempre le ha tenido un poco de recelo al congelado, como que piensa que no es, o pensaba que no era tan fresco, ¿no? Entonces, como que por ahí se están rompiendo varios paradigmas, ¿no? El congelado, la verdad que es un producto fresco, que tiene más vida útil, hay mucho surtido de producto congelado, ¿no? Muchas variedades, muchas novedades. Entonces, yo creo que por el lado congelado sí vamos a estar en una situación mejor que la que antes del estado de emergencia. Como que va a dar un salto el tema de los congelados. Pero en el tema de los cortes de pollo frescos, el pollo entero fresco, eso va a costar un poquito más, ¿no? Yo creo que igual los consumidores les gusta el mercado tradicional. Yo lo que esperaría es que más bien el mercado tradicional siga, ahora con esta experiencia, se siga formalizando. Yo esperaría que el mercado tradicional ahora empiece a tomar más en serio el tema de la cadena de frío, y es un proceso largo, yo creo, pero yo creo que sí, toda esta coyuntura nos va a llevar por lo menos a tomar conciencia de que hay que hacerlo, ¿no? Y que hay que empezar a manejar la cadena de frío, por ejemplo, ¿no? En el caso del pollo entero y los cortes de pollo. Ya muchos mercados tradicionales lo hacen, ¿no? Ya, no sé, hace 10 años yo me paseaba por los mercados y no se veía en las vitrinas, ahora uno se pasea por los mercados formales y ves vitrinas, ¿no? De conservación, pero todavía uno se puede pasear por mercados más de la periferia y todavía no encuentras eso, ¿no? Pero esperemos que empiece a cambiar eso. Claro que sí. Gracias, Ignacio, por tus respuestas. Nuevamente, gracias por tu presentación. Bueno, las personas que aún tengan dudas, alguna consulta, pueden enviarnos un correo. Voy a dejar nuestro correo en el chat y podemos responderlo a la brevedad posible. Ok, bueno, muchas gracias. Gracias por tu presentación. De verdad que datos muy interesantes y relevantes para el sector avícola y porcino, sobre todo en este sector retail. Agradecemos a todos los asistentes. He visto personas conectadas desde Ecuador, México, Brasil, etcétera, y sobre todo peruanos. Entonces, nosotros como MAPLA Revista continuaremos para ayudar a los productores y profesionales del sector avícola y porcino del Perú. Gracias por su asistencia. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Gracias, Stephanie. Gracias, Carlos, por la invitación. Gracias a ustedes.